Es Kahal Kadosh. La verdad que requiero mucha concentración porque confieso que el tema, hoy en día la gente está buscando cómo eliminar su verruga de la espalda que le molesta. Entonces va a todas las religiones a ver si cada religión le puede dar un problema para su problema personal. Y yo la verdad, admito de que eso es muy importante, pero a mí me motiva mucho la parte intelectual del judaísmo. La parte intelectual, ¿por qué? Porque yo sé que la parte vivencial, cualquier secta te la puede ofrecer, cualquier religión te la puede ofrecer y puede ser que conectes con alguna de ellas, pero eso no lo hace necesariamente verdad. Lo que vamos a hacer hoy precisamente es tratar de analizar y si es posible establecer alguna fuente de base racional para decir que Dios habló con el pueblo de Israel hace 3.300 años. Sí, esta tesis está basada en un estudio que realizó el Rab Lawrence Kelemen. Él no era religioso cuando hizo esa tesis, es una tesis doctoral, es un Baal Teshuvah, es uno que retornó a la religión, recibió una licenciatura en la Universidad de UCLA, en la Universidad de California, hizo un posgrado en Harvard y es experto mundial en religiones comparadas. ¿Qué día para decirte shur lo hacen para el Nishmat de... El Nishmat y mi Sarabat Sarah, Sarabat Abraham, ve Simcha Bat Esther. Entonces, lo primero que voy a hacer es discutir la credibilidad de las religiones en general. ¿Puedes repetir el nombre de...? Lawrence Kelemen. Sí. Pueden ver, este show lo pueden volver a ver en inglés si les gusta, si entienden bien inglés, les puedo dar el link para que lo vean bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es discutir si la credibilidad de las religiones en general, ¿sí? Es decir, ¿cómo sabemos si las afirmaciones de una religión son creíbles o no? Primer punto. ¿Cómo sabemos si las afirmaciones de una religión determinada son creíbles o no? La segunda etapa de nuestro viaje va a ser la investigación y la credibilidad, ¿sí?, del judaísmo mismo, en particular, y atacándolo fuertemente. Tercera etapa, una vez que ya hemos echado abajo la credibilidad del judaísmo, vamos a intentar de reconstruirlo. Y la quinta etapa va a ser, y última etapa, será un intento final de reconstruirlo utilizando un enfoque totalmente distinto, lo que llamamos una bomba. ¿Está bien, Mordejai, o no? Sí. Esto que se concentren, esto no es un shiur tradicional, yo no voy a hablar de historias bonitas, vamos a atacar la parte intelectual, sí, racional, netamente racional. Igual. Ok. Ahora, cada religión que analizó el Rab Kelemen fue bajo la persuasión que no eran verdad. Empezamos de la base que todas son mentiras. Y tenemos que buscar dónde está la caída de cada religión. El objetivo era buscar una manera de derribar la supuesta veracidad de la religión en análisis, en cuestión, cualquiera que sea. Desarrolló entonces un algoritmo que permitía desenredar casi cualquier religión en 1 minuto y medio. Esa es la tesis doctoral de él. Buscar un algoritmo que le permita aplicárselo a cualquier religión y que caiga en 1 minuto y medio. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo funciona esta tesis? De la siguiente manera. Cuando abordas a un grupo religioso y les formulas la siguiente pregunta y le dices, ¿por qué debo seguir a tu grupo? ¿Qué te van a decir? Te van a dar una lista larga de beneficios, de por qué deberías unirte a ellos. Paz eterna, tranquilidad mental, goce emocional, mundo venidero, mejor vida profesional, mejor vida personal. Cada grupo te va a ofrecer, ¿qué cosa? Su propia lista de beneficios. Si le preguntas a estos grupos si puedes derivar estos beneficios de otros sistemas religiosos, ¿qué te van a decir? Por supuesto que no, claro que no. Sí, solo con nosotros. Esto es algo común en todas las religiones, o por lo menos casi todas, ¿no? Con nosotros. La exclusividad es esta, está aquí, esta es la verdad. Quiere decir que ellos poseen información, ¿sí?, secreta que nadie más posee. Siguiente paso, le preguntamos, muy bien, ¿de dónde obtuviste esta información? ¿Qué te van a decir? Entonces te van a revelar, ¿sí?, que algo que vamos a utilizarlo más adelante, que es lo que es la narrativa de la revelación. Te van a decir cómo obtuvieron el secreto.
su secreto. La narrativa de la revelación no es nada más que la historia de cómo cada religión en particular logró poseer la información secreta de cómo obtener estos beneficios. ¿Se entiende? Cada religión sigue un patrón. No podemos abarcarlas todas, ¿sí? Pero en este shiur muy corto no podemos abarcarlas todas, pero vamos a descubrir que el patrón inmediatamente. Vamos a poner un ejemplo clásico del cristianismo. El cristianismo comienza cuando Pablo de Tarso, que se llamaba Shaul, Rabbi Shaul, ¿sí? Era judío obviamente, estaba caminando solito por el camino hacia Damasco y obtuvo una revelación. Jesús se le apareció en el camino delante de él y le cuenta la historia completa de su vida. Ahora Shaul el judío se convierte en el acto, se cambia su nombre a Pablo, ¿sí? Se devuelve de su larga caminata y le dice al mundo entero: descubrí el cristianismo. Aquí empieza el cristianismo. Así comienza una religión. Es un patrón que vamos a ver cómo se repite. La experiencia individual, ¿sí? Y aislada de una persona en su camino hacia Damasco. No hubo más que eso. ¿Cómo comienza el Islam? Cuando Mohammed cae al suelo, lo que parecía un ataque epiléptico, y empieza y se levanta del piso, se limpia y explica que eso no fue un ataque epiléptico. Dice que eso realmente fue una profecía, fue un trance, y Dios me habló Dios. Por supuesto que no te habló a ti, ni a ti, le habló a él. ¿Y qué le dijo? Sí, en ese proceso continuó por muchos años, y durante este tiempo Mohammed dictaba los mensajes que encontraba en su cabeza como profecía, y luego de esta experiencia se convirtió todo esto que en el Corán conocemos hoy, una colección de registros de esa revelación, y una vez más una experiencia, ¿sí? Aislada, individual, de un solo individuo. ¿Está bien, Raquel? Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo empezó el budismo? ¿Qué significa Buda? Buda era una persona. ¿Qué significa Buda? ¿Ah? El iluminado. El iluminado. ¿Sí? El budismo comienza cuando un rico príncipe, ¿sí? Oriental, que se llama Siddhartha Gautama. Está bonito el nombre. No era ni sefaradí ni ashkenazí. Se establece debajo de un árbol. Ahora, con el cuerpo debajo de este árbol entra en un trance alcanza un nivel tan elevado que logra saber todo lo que hay que saber. Y así se convierte ¿quién? En Buda, iluminado, una especie de fuente divina. Ahora, bajo el trance, para poder transmitir ¿qué cosa? Su tecnología a la humanidad y toda su filosofía. ¿Sí? Hubieron varias personas también que se convirtieron en Buda en la historia. Sí, pero el primero, ¿quién fue? Siddhartha Gautama, ¿sí? Y ese fue lo que él experimentó. De hecho, en la historia del budismo ha habido cerca de 44 personas, ¿sí? Que ya alcanzaron ya este estado de ser un Buda. Pero por supuesto, solo lo sabemos ¿por qué? Porque el señor Gautama, ¿sí? nos los dijo. Así es. ¿Quién nos los dijo, aparte de él, quién nos los dijo alguien más? No, más nadie lo conoció. Aquí otra vez vemos una religión entera, que son bastantes millones de personas hoy en día, y fue transmitida a través de ¿qué? De un solo hombre. Bien. Ahora, aparte de estas religiones clásicas, tenemos también lo que son cultos modernos. Por ejemplo, ¿sí? Ya sean los mormones, Joseph Smith Jr., ¿sí? 1823, subiendo a las montañas, ¿sí? Guiado por un ángel, este señor descubrió unas tablas de oro. Interesante. Y ahí contenía la historia de una antigua religión. Y entonces tradujo las tablas, Minashamayim, un diccionario que había al lado, egipcio reformado, estaba al lado, que es un idioma que solo lo conoce Joseph Smith. Entonces, Baruch Hashem, que al lado de las tablas había un diccionario, no sé si era de la Rus o si era, no sé, ¿sí? Que pudo traducir ¿sí? El egipcio reformado al inglés moderno. ¿Cómo lo hizo? Pregúntale al señor Smith. Obviamente, esto vino muy cómodo para él, menos mal que no tenía una tablet, ¿sí? O Google Translate también es muy, muy cómodo.
Pero bueno, y cuando terminó de traducir las tablas, las destruyó junto con el diccionario y solo bajó con el libro del Mormón. ¿Hizo con eso? Porque ¿para qué va a querer esas tablas? ¿Para qué va a querer eso? ¿Sí? Y así fue como comenzó la religión mormona. ¿Los mormones qué creen en qué? Creen en En Yeshua. No. ¿No? Ahora, son cultos, cada uno tiene su filosofía. No vengo a dar un shiur exacto de cada una de ellas, simplemente quiero establecer un patrón para que entendamos cómo se forma cualquier religión del planeta. Okay. Ahora, todos los cultos modernos comenzaron como, de la misma manera, ¿sí? 1, 2 personas experimentan una revelación y luego que persuaden a otros que lo sigan y así empiezan. Todos estos casos de credibilidad de estas religiones se apoyan, o sea, la credibilidad de todas estas religiones se apoyan ¿en qué? En 1 o 2 fundadores, ¿sí? Quizás más, pero no tantos, como 2 o 3. Lo que dicen, si lo que dicen es verdad, entonces la religión es verdad. Y si lo que dicen es mentira, pues la religión es mentira. Tan sencillo como eso. Siguen el patrón, ¿lo ven? Sí. Ese es el patrón general. Ahora, no decimos que estas religiones sean mentiras, yo no sé, no puede ser que todas sean verdad, o una sea verdad. Lo más probable es que o una sea verdad o todas sean mentira. Pero de todas formas no vengo a decir que son mentiras, simplemente vamos a analizar el patrón a ver qué pasa. Pero bajo una perspectiva netamente académica, ¿sí? El nivel de credibilidad, ¿cuánto es? 0. ¿Ok? Si tú llevas esto a un nivel académico, la credibilidad es 0. ¿Por qué? Porque siempre están basadas en 1 o 2 personas. Si lo que dicen es verdad, es verdad. Si lo que dicen que es mentira, es mentira. Eso es todo, tan sencillo. No hay una razón más para creer que es verdad que una razón para creer que es mentira. Aunque hoy veas que son 1.200 millones de seguidores, yo voy al origen de la religión. Yo no voy ahora a la cantidad de personas. Eso es irrelevante. Puede ser que tuvo mucho éxito. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí, o fue algo que Bueno, inventó. considerando no la cantidad, sino que la revelación fue dada a una Claro, persona. eso yo voy al origen. Vamos al origen de cada religión. Hoy en día el número es irrelevante. Porque Como Abraham dijo... fue uno solo también, pero resulta ser que Dios se ¿Quién? le presentó a 600.000. Por eso, vamos a analizar, vamos a atacar ahora sí, parte 2, un ataque a la credibilidad del propio judaísmo. Empieza la parte 2. Si quieren, anoten las preguntas porque este shiur es extenso y quiero terminar temprano. Y después abrimos la sesión de preguntas. Anoten las preguntas. Parte 2. Ataque a la credibilidad de ¿qué? Del judaísmo. Si tomamos una copia de la Torá y la abrimos, ¿sí? Comenzamos a leer, veremos que igual que todas las religiones, también aquí contiene una narrativa de una revelación. ¿Sí? Dice que Dios habló con Abraham. Sí, cómo no. Y luego habló con un hombre que se llamó Yitzhak. Ajá. Cuéntame una de vaqueros. Cuéntame una de vaqueros ahora. Y luego dice que habló con Jacob. No me digas, qué interesante, habló con Jacob. Entonces, sí, un negocio familiar parece esto. Si hablamos con un judío, nos va a decir, mira, que estamos viendo el libro erróneo. Este no es el libro que hay que abrir. ¿Qué nos va a decir un judío ortodoxo? Tienes que abrir el segundo libro de Shemot. Luego abrimos el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y ahí vemos la historia de cómo 3 millones de personas se escapan de Egipto, llegan al monte Sinai y ahí Dios habla con 3 millones de personas. ¡Wow! Ahora esto sí es impresionante. ¿Por qué? Si tú puedes decir, ¿qué probabilidad entonces que 3 millones de personas se pongan de acuerdo para conspirar y decir una mentira sobre una revelación masiva? ¿Qué probabilidad? ¿Sí? Y que nadie en todas esas generaciones confiese el engaño, improbable. ¿Qué probabilidad? Te dirá un judío. La verdad, lo que llama la atención aquí es el nivel de chutzpah que tienen los judíos, el nivel de desfachatez que tienen los judíos, ¿sí? Hay que ser cara dura para atreverse a afirmar algo así, ¿sí? Que en lugar de empezar con 1, empiezan con 3 millones. La verdad que hay que ser cara dura para, ¿sí? Acuérdense que todavía estamos parados estamos en la presunción de que todas estas religiones son mentiras, incluyendo el judaísmo. Si intentas esto en un foro universitario, esta tesis de que habló con 3 millones de personas, se van a reír de ti y lo más probable es que te saquen para fuera del salón. ¿Por qué? Te van a preguntar la pregunta obvia. Raquel, ¿cuál es la pregunta obvia? Sí, ¿cómo sabes que Dios habló con 3 millones de personas?
¿Y qué le va a contestar? Bueno, sencillo, porque está escrito en la Torá. ¿Y tú qué vas a decir? ¿Qué te van a preguntar ellos? ¿Y quién escribió la Torá? De acuerdo a la última tecnología y lo que enseñan hoy en día en las universidades del mundo, es que la Torá fue escrita por varios hombres y que fue redactada por un redactor muy inteligente o muy filósofo o lo que sea. Lo que ocurrió fue que el redactor o el amigo del redactor conformó una secta, se la pasó a sus seguidores y les dijo: Dios habló con ustedes, ¿sí?, con vuestros ancestros, y esta es la historia, y empieza 3 millones y escucharon la voz de Dios. Así fue como empezó. Eso, así lo enseñan, porque, o sea, es atrevido poner que Dios habló con 3 millones. Entonces, ¿cómo pudo haber empezado esto? Bueno, un líder carismático o 2 líderes carismáticos agarraron y convencieron a toda una generación que así fue. Ahora, el líder del grupo, increíblemente carismático sin duda, si los seguidores de esta secta estaban entonces desesperados, seguramente tenía una histeria masiva, había una desesperación de locura, yo qué sé, algún fenómeno natural que hay siempre social, y entonces todos le creyeron. Así es como los académicos universitarios pueden llegar a explicar cómo empezó el judaísmo. Y es muy fácil entonces entender cómo empezó este negocio del judaísmo. ¿Sí? A este punto de la credibilidad, ¿qué pasa, Cora? ¿Qué lograron estos académicos? Lograron entonces, ¿sí?, reducir a 0 el nivel de credibilidad del judaísmo, igualándola a otras religiones, ¿verdad o no? ¿Se entendió lo que hicieron aquí o no? Te necesito muy despierto, Baruch, te necesito muy despierto porque si no vas a perder el hilo. Lo que hicieron los académicos con este argumento fue reducir otra vez a 0 el nivel de credibilidad del pueblo judío. ¿Se entendió, Raquel? ¿Cómo lo hicieron? Sencillo. Dijeron: mira, un líder carismático, igual que Mahoma, ¿sí?, agarró y convenció a toda una cantidad de seguidores que estaban desesperados, una histeria masiva, los hipnotizó. Yo no sé qué fenómeno natural hizo, y ¡boom!, agarró a ese grupo y los convenció. Entonces fue contada por ¿cuántas personas? 1. Es una forma muy elegante de reducir a 0 la credibilidad del judaísmo. Muy bien. Parte 3. Vamos a tratar de reconstruir entonces la credibilidad del judaísmo. Pero para esto debemos ser muy empíricos. ¿Qué significa empírico? A la experiencia. Muy bien, vamos a ser empíricos, vamos a ser racionales y basándonos en las experiencias, ¿sí? Conectándonos con la realidad, ¿sí?, física de las evidencias. Para poder reconstruir el judaísmo tenemos que ser también sistemáticos y ser muy empíricos en el sentido, ¿sí?, de solamente conectarnos con las realidades físicas, históricas que tenemos en la mano. No vamos a caer, esto pudo haber sido así, esto no pudo haber, eso es irrelevante. Nosotros estamos construyendo algo de forma racional. Bien. Queremos saber entonces de facto qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, de facto sabemos, ¿sí?, que hay un libro que se nos cuenta, ¿sí?, que Dios habló ¿con cuánto? Con 3 millones de personas. Con la cabot. Quiere decir que en algún punto, ¿sí?, algún líder carismático, no sé cómo, o un grupo de líderes carismáticos tuvieron que haber dicho que esto ocurrió. Tenemos que investigar dónde está la génesis de esta religión tan interesante que es el judaísmo. O sea, el origen. ¿Dónde está el origen de esa religión? ¿Cuál es? ¿Dónde empezó la mentira? ¿Sí? Entonces, ¿dónde se introdujo esa mentira en la historia? ¿Dónde? Ahora, en otras palabras, ubiquemos ese momento de la historia donde ese personaje persuadió a la gente. Esa es la tesis, no hay otra tesis. Ya van a ver por qué digo esto. Después de mucho análisis, podemos proponer la idea siguiente. Y puede ser que la mentira inicial que lanzó esta mitología llamada judaísmo tuvo que haber sido tomada bajo 3 formas. Y no hay 4. Dice el Raquel propone 3 formas en las cuales se pudo haber formado lo que es hoy el judaísmo. Uno se llama la mentira pasada. Otro se llama la mentira presente y otro se llama la mentira futuro. En las 3 vemos que hay una mentira. Lo que quiero ver ahora es ver dónde se inició esa mentira. Entonces tengo 3 posibilidades, no tengo 4. ¿Se entendió, Baruch? No tengo 4, son 3. Entonces bien, vamos a comenzar con el escenario más simple, el del medio.
¿Qué es la mentira presente? La teoría de la mentira presente, ¿en qué consiste? Un líder de culto carismático o un grupo de líderes se acercan, sea un grupo de seguidores o de corderitos o de bobos o llámelo como quieras, de panas, de amigos, de gente deprimida, gente en busca de algo, no sé. Se acerca a ellos y le dice, miran, ustedes acaban de escuchar a Dios hablar y esto es lo que dijo. Dios, yo soy Dios tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Moshe, sube a la montaña a recibir el resto de la Torá. Todos ustedes, sí, lo están escuchando. Ustedes acaban de escuchar eso. Los convenzo, tengo un poder de persuasión impresionante y los convenzo a todos. Y todos dicen, amén. Y entonces se hacen ortodoxos. Pero eso es muy raro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago que se venda esta teoría? Bueno, puede ser que tenga un carisma muy fuerte. O no hubo gente como Hitler, Max Shemot, que tenía fuerza. Mucha carisma. Y hay gente que tiene mucho gen, mucha gracia. Y tiene un poder de convicción impresionante. O tengo un grupo de esclavos, los someto. ¿Sí? El escenario consiste que que de alguna manera los persuado que crean esto y todos dicen amén y empieza el negocio. De esta teoría, esta es la teoría de la mentira presente. ¿Sí? Los convenzo a todos que ustedes fueron, todos ustedes escucharon a Dios hablar. Segunda posibilidad, ¿sí? La teoría de la mentira pasada. ¿En qué consiste la teoría de la mentira pasada? Funciona así. Vengo y te digo, tú no escuchaste nada, ¿eh? No escuchaste cero, no escuchaste nada. Pero hace mucho tiempo tus ancestros se pararon al pie de la montaña en el desierto del Sinai, ¿sí? Y escucharon a Dios hablar y escucharon, yo soy Dios tu Dios, si no tendrás otros dioses delante de mí. Moshe, sube a la montaña a recibir el resto de la Torá. Esa es la más sencilla. Esa es la más sencilla. Vamos a ver, analizarla. Teoría de la mentira pasada, se trata de esto. En ese momento todos se hicieron judíos ortodoxos. ¿Está bien? Acuérdense, esto es una mentira, ¿eh? Lo que estamos diciendo ahora, estamos descubriendo dónde está la caída del judaísmo, dónde está la mentira. O sea, un libreto, pues. Sí. ¿Ok? De alguna manera, yo los estoy persuadiendo a ustedes que esto ocurrió, sí, en el pasado, sí, nosotros no escuchamos nada, nuestros antepasados sí escucharon. Ahora me podían preguntar ustedes, bueno, ¿y por qué mi mamá no sabe nada de esto? ¿Ah? Sí, porque nunca me contó. ¿Por qué nunca me contó nada mi madre? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque lo acabo de escribir todo el libreto hace 15 minutos en el cuarto de al lado. Por eso que mi madre no me contó nunca nada. Pero yo afirmo que el motivo que tu mamá y tu abuela no saben, ¿sabes por qué? Porque luego, y lo tengo que afirmar de esta manera para poder explicar esa pregunta, ¿qué tengo que decir? Mira, luego que la Torá fue entregada, sí, todos aceptaron, por supuesto, todos aceptaron la Torá, se hicieron todos judíos ortodoxos, pero ocurrió, sí, que hubo un desastre en la historia del pueblo judío. ¿Cuál fue el desastre? Hubo un terremoto, un cataclismo, un tsunami, diluvio, una asimilación masiva. Algo ocurrió, ¿sí? O cualquier escenario que tú quieras decir que la tradición fue totalmente olvidada. Por eso que tu abuelita y tu mamá no saben nada. Y los convenzo de eso. Y así comenzó el judaísmo. ¿Sí? ¿Está bien o no? Pudo haber comenzado. Y entonces yo, Freddy, o sea, yo soy el jefe del culto, ¿no? Yo soy el que estoy convenciéndolos a ustedes. Entonces yo, Freddy, vamos a llamarle Freddy, no sé qué otro nombre les gusta, Freddy está bien, ¿no? Entonces yo, Freddy, vengo a devolverte tu tradición, ¿sí? Tu legado, la Torá. Y entonces espero que se seque la tinta un poco, hago así, ¿sí? Y se la entrego este libro, entonces se hacen judíos ortodoxos. Entonces, ustedes se deslumbran con el carisma que yo vengo a presentarle esto, ¿sí? Y esta es la teoría de la mentira pasada. Y todos dicen amén. Y ya, esas las peot, sombrero, kippah, Shabbat, kasher, todo. ¿Por qué esta teoría? Hay varias preguntas aquí primero, ¿sí? ¿Por qué en esta teoría debo yo decir que Dios la entregó a tus ancestros? Sí, duró por unas generaciones y luego se perdió. ¿Por qué tengo que decir que luego se perdió? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿sí? ¿Y qué después que Moisés hubo un vacío? ¿Qué dije yo? Que después que Moisés la recibe hubo un vacío, donde nadie supo nada del Sinai hasta que yo, Freddy, la recupero. ¿Sí? ¿Por qué tengo que decir eso? De hecho, ese es el argumento que dan en las universidades
y los críticos bíblicos es el único argumento que dan. Y van a ver por qué. ¿Y por qué no puedo yo, Freddy, venir y decir que todos vuestros ancestros escucharon a Dios hablar? Y la Torah pasó directamente de ustedes, a ustedes, y vuestros padres son todos judíos ortodoxos. ¿Por qué? Porque la recibieron directamente de Moshe. ¿Por qué no puedo decir eso? Simplemente porque no fue verdad. Por eso que no puedo utilizar ese argumento. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Estamos en la mentira pasada. Por eso que estoy obligado a decir que en algún momento de la historia hubo un break, hubo un vacío histórico, hubo un gap, hubo un vacío. Cayó un meteorito, algo ocurrió. No importa, después cada uno puede dar una propuesta que les gusta más. El grupo, todos los judíos se comieron unos hongos, hubo un efecto de un viaje astral, alucinó, hongos, nos drogamos, una drogadicción masiva, yo qué sé, pero hubo un cataclisma que no fue algo normal, ¿sí? Y por eso, pero después se recuperó, y por eso. Ahora, yo acabo de escribir este libro ¿hace cuánto? Hace 15 minutos. Bien, si yo digo que vuestros padres recibieron la Torá de sus padres, mi mentira será obvia. Si yo digo, mira, esto lo recibieron directamente vuestros padres, va a ser obvia. No, absolutamente. ¿Por qué? La credibilidad mía va a ser 0. ¿Sí? Nadie me va a seguir. ¿Por qué no? ¿Tú vas a ir a dónde? A mis padres. A tu papá, mira lo que me está diciendo de Freddy. Que tú recibes. ¿Es verdad? ¿Quién es Freddy? ¿Estás loco? Me cuelga el teléfono, vengo y le digo, Freddy, no hago nada. No hago nada. No me corto abajo, no me llevo las peores, no como ayer, no hago nada. Por eso debo decir que la tradición se perdió y por eso vuestros padres no saben nada. No se molesten en preguntarles a las abuelitas, por favor. No se molesten, pero los convenzo de eso y ustedes adoptan la religión. Todo. Ahora la más suave, digamos, la menos rígida, la mentira futura. ¿Cómo funciona la mentira futura? Vamos a ver. Hay otra posibilidad. Que la teoría de la mentira futura, yo le digo así, mira, tú no escuchaste nada, ¿sí? Tus ancestros no escucharon nada, sin embargo, algún día tus descendientes después de ti van a estar en el monte Sinai y van a recibir la Torá. Ahí todos van a escuchar a Dios hablar y dirán, yo soy Dios tu Dios, y entonces van a venir y van a decir que no tendrán otro Dios delante de mí. Moshe, por favor, sube a recibir la Torá. Moshe va a subir a la cima de la montaña, a recibir la Torá, y aquí yo les entrego a ustedes una copia adelantada. ¿Sí? Tómenla. Entonces todos se hacen ortodoxos. Esa es otra posibilidad. Tenemos 3 teorías. Mentira del pasado, la mentira del presente y la mentira del futuro. Para poder seguir hay que entender que no puede haber una cuarta posibilidad. ¿Está bien? Seguimos un paso adelante. Ahora, el poder de este modelo que estamos presentando es el siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo demuestro que la teoría de la mentira futura nunca pudo haber producido el judaísmo? ¿Qué pasa? No funciona. ¿Y qué pasa si demuestro que la teoría de la mentira presente nunca pudo haber producido el judaísmo? Que tampoco va a funcionar, se me cae. Entonces llegaríamos a una sola conclusión, que la única teoría que pudo haber producido el judaísmo, ¿cuál es? La teoría del pasado. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué pasaría si te demuestro que la teoría de la mentira pasada tampoco pudo haber producido el judaísmo que vemos hoy en el mundo? Esto nos llevaría a una sola conclusión, que la Torah es verdad. ¿Se entendió? Sí. Fíjense cómo estamos despejándola paso por paso, de forma racional. Tengo 3 teorías, no tengo 4. Si yo despejo las primeras 2, me queda la tercera, que es teoría del pasado. Y si yo llego a demostrar que la teoría del pasado nunca pudo haber producido el judaísmo que tenemos hoy, ¿qué me queda, Raquel? ¿Qué? Que la Torah es verdad. Así es. No hay otra. Seguimos. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Seguimos. Nadie discute que por lo menos, nadie discute que tenemos, hay judaísmo ortodoxo hace por lo menos 2000 años. Yo conozco judíos ortodoxos, yo estuve en Jerusalén, yo los he visto, yo los conozco. Tú vas a Nueva York y los ves. ¿Sí? Si le preguntas a cualquiera de ellos, te van a decir que sí, que ellos tienen varios milenios y todos piensan y dicen que escucharon a Dios hablar. Y como yo sé, sí, que esos ortodoxos judíos que creen en toda esa mitología, primero que yo sé que hay museos, hay fragmentos
ahí los rollos, tú vas a los museos, ves fragmentos por lo menos que tienen 2000 años. O sea, vemos que hay una mitología que dice que Dios habló con el pueblo de Israel por lo menos 2000 años. ¿Sí o no? Por lo menos. Si esto nadie lo discute, ni los académicos lo discuten, porque hay evidencias, eso no puedes negarlo. Entonces no es mitología. Sí, porque empezó antes. La mentira empezó antes, pero por lo menos 2000 años todos están de acuerdo. Hay libros, hay data, hay ¿cómo te digo? Hay documentación. Sí, sabemos. ¿Cómo empezó? Toda la discusión, ¿dónde está? Todo el debate, ¿dónde está? ¿Qué está encima de la cadena? O sea, la cadena es larga, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que está encima de la cadena? ¿Quién originó esto? ¿Es un líder carismático o fue algo más? ¿O fue un líder divino? Esa es la pregunta. Pero nadie discute que por lo menos tenemos 2000 años de historia, de tradición. Tanto la teoría pasada como la presente pudieron haber producido el judaísmo convencional. Escuchen bien, tanto la presente como la pasada pudieron haber contribuido a decir que el judaísmo tradicional existe. ¿Cómo? Muy rápidamente. La mentira presente lo pudo haber comenzado. ¿Cómo? Bueno, yo le digo a mi hijo, mira, mi rey, le digo a mi hijo, mira, ¿sabes cómo empezó? Entonces le digo, mira, yo le digo a mi hijo, y mi hijo se lo dice yo se lo digo a mi hijo se lo dice a su hijo se lo dice a su hijo, y así digamos que el rumor de los antepasados decía que todos escucharon a Dios hablar. La mentira pasada también lo pudo haber producido. ¿Por qué? Porque yo le digo que tú no escuchaste nada, ¿sí? Pero tus antepasados sí escucharon a Dios hablar. Y él se lo dice a su hijo, y su hijo se lo dice a su hijo, y así los dos vemos que los dos podrían haber producido el judaísmo actual. Perfecto. Ellos le dicen a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el problema de la mentira futura. Si ahora nos quedamos con dos nada más. La presente y la pasada sí podían haber producido, ¿ok? ¿Cómo? Muy fácil, otra vez. Yo le digo a Raquel es mi hija. Raquel, ¿sabes qué? Tú escuchaste a Dios hablar. Y te convenzo, tú se lo dices a tu hijo y tu hijo te cree y así va pasando de generación en generación. ¿Sí? Ahora, la otra, ¿cuál es? Yo le digo a Raquel, que es mi hija, mira Raquel, mis antepasados escucharon a Dios hablar y te lo paso y tú se lo pasas a tus hijos. Los dos pudieron haber creado el judaísmo convencional. Pero vamos a ver qué pasa con la futura. Vamos a descartar ahora la futura. ¿Por qué? Yo te digo, mira, no escuchaste nada, tus ancestros no escucharon nada, pero algún día Abraham, vas a escuchar, sí, a Dios hablar, sí, con su descendiente. ¿Y qué le dices a tus hijos? No escuchamos nada, algún día vamos a escuchar a Dios hablar. ¿Sí? ¿Y qué le dicen a sus hijos? Lo mismo. ¿Y sus hijos qué le dicen? Lo mismo. Entonces, y hasta que terminas con una cadena que dices, Dios nunca habló, algún día lo va a hacer, pero todavía no habló, esa cadena hoy no existe. ¿Se entendió? Entonces descartamos la teoría de la mentira futura. Ahora tenemos que... ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la teoría futura. Ahora vamos a ver la teoría presente. Y aquí quiero contarles algo. Esta teoría, ya todos saben, yo te persuado a ti, tú persuades al otro y así es. Ahora... Pero hay una cosa que tiene que ver con la simultaneidad. Sí. ¿Cómo se puede comunicar a 300.000, 600.000, 3 millones de personas simultáneamente para que todos lo crean hoy, ahora? Imagínate este ambiente tiene ¿cuántas? Si esperas 200 personas. Tu pregunta es tan fuerte que si me esperas 5 minutos lo vas a entender. Por eso vamos a descartar la presente. Entonces, ¿qué le digo yo? Para poder apreciar por qué esta teoría no puede ser apreciada en ningún campus universitario, como bien tú criticas, ¿sí? Esta teoría no entra en ningún foro académico. ¿Por qué no? ¿Sí? Porque no existe ningún crítico bíblico moderno y secular que crea en la teoría de la mentira presente. Y el motivo es por un pequeño problema que se llama la teoría o el teorema de Applewhite. Applewhite, manzana blanca. ¿Y cómo funciona este teorema? El problema. Hace años había un señor que se llamaba Marshall Applewhite. No les recomiendo que lo busquen en Google para no contaminar de impureza vuestras mentes. Pero este señor fue uno de los más talentosos líderes de culto en la historia de California. Empezó con 2 cultos pequeños, no duraron mucho. ¿Por qué? Porque Marshall Applewhite sufría de depresión. Luego de empezar estos grupos ya había tenido éxito, dinero y mujeres.
cayó en depresión y todo se vino abajo. Ahora luego comenzó un segundo culto y duró un par de años, también se vino abajo. Luego este señor Marshall Applewhite desapareció por un tiempo y volvió a aparecer en Rancho Santa Fe, California. Muy interesante, ahí comenzó un culto nuevo. Ahora, ¿cómo comenzó este culto? Él afirmó tener una visión, tenía un poder de convicción extraordinario y dijo, no tenemos que vivir esta vida tan mala, ¿sí? Hay una vida mejor, una vida, un lugar mejor que podemos llegar hasta ahí. Y la gente empezó a escuchar qué está diciendo, a ver, porque nadie le amarga un dulce, ¿verdad? Podemos ir al cielo si tan solo atravesamos las puertas del cielo, se llama Heaven's Gate. Esta era la famosa secta de California, Heaven's Gate. Este señor Applewhite le dijo esta visión a unas cuantas docenas de personas y 40 personas se afiliaron al grupo. Tuvo una segunda visión y vio que la única forma de penetrar a las puertas del cielo es poniéndose zapatos de goma negros Nike. Tengo la foto, el que la quiera ver después yo se lo enseño. Yo lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? Yo recuerdo de los noticieros. Muy bien. Ahora, él convenció a la gente que la única forma de atravesar la puerta del cielo era, no me pregunten cómo logró eso, ¿sí? Pero logró meter esa información en la cabeza de las personas. Todos tenían zapatos negros Nike. Parece que la Nike le pagó una pequeña bonificación. Las misiones eran ¿Ah? con el sponsor de la... El sponsor de Applewhite, quien era la Nike. Y los miembros, eso fue una broma, ¿sí? Pueden comprar Nike, no hay problema, ¿sí? Ahora, los 40 miembros del culto de Heaven's Gate fueron a comprar zapatos de tenis negros Nike. ¿Qué hizo este? Tuvo una tercera visión. Dijo que las mujeres lo tendrían mucho más fácil que los hombres para poder entrar a los portones del cielo. ¿Por qué? Porque había una parte de la anatomía humana que se interponía en el camino hacia la puerta del cielo. Entonces una noche, luego de esta visión, invitó a todo el grupo a una mansión que él había comprado en Rancho Santa Fe. Entrega botellas de spray anestésico a los hombres, entrega una Gillette. ¡Fua! Cada uno se corta ese miembro, el miembro que interpone, que les dificulta entrar a las puertas del cielo. Así como lo oyen, agarran el spray y ¡fua! Y así fue como él convenció a cada uno de sus miembros de cortarse ese miembro que les impedía, a los hombres por supuesto, la mujer no tenía problema. Y entonces así fue como Marshall Applewhite tuvo su visión final. Un par de meses más, ¿no entendiste? Una circuncisión. No fue una circuncisión, fue una circuncisión exponencial. Full contact. ¿Sí? Pero fue con un spray anestésico, Baru, no te preocupes. Después, ¿qué pasó? Una noche, luego de esta visión, invitó a todo el grupo a una mansión que habían comprado en Rancho Santa Fe, como dijimos, y así fue como ocurrió. Ahora, unos años pasó un cometa que se llama Hale-Bopp, y este cometa tenía una cola larga, y al final de la cola dice que había una burbuja, y había discusión qué era esa burbuja en los medios científicos. ¿Qué dijo Applewhite? Les dijo al grupo que la burbuja, sí, al final del cometa es la nave espacial que los viene a buscar. 39 miembros de los 40 que hicieron, sí, tomaron, uno no podía asistir esa noche, sí, y declaró en el video, todo está filmado, que llegó el momento de ascender a la nave espacial, y la única manera de ascender a esa nave, ¿cómo era? Tomando una dosis letal de fenobarbital, anticonvulsante, sí, y al final... ¿Eso es una droga? Sí, un veneno. Ya quedaron todos, y tengo la foto, que la quiera ver después, la van a ver en las camas, con sus zapatos Nike, todos con bolsas de basura negra. Wow. ¿Cómo? Yo voy a saltar un poquito. Claro, después cuando Marshall Applewhite se deprimió y grabó en el video, ¿y qué dijo? Terminó todo diciendo ja, fue una broma. Tomó unas pastillas, se acostó y murió. Pero lo filmó, fue toda una broma. Bueno, esta historia ocurrió 20 minutos de la Universidad UCSD, la Universidad de California de San Diego, una universidad que tiene los mejores equipos de investigación de cultos del planeta. Imagínense qué ironía,
a 20 minutos de esa universidad ocurrió esto. Investigaron a ver, y de estos 40 personas, muchos tenían ¿sí? PhDs, tenían masters, eran gente culta, no eran ningunos tontos. Y lo que era interesante es que fueron a consultar a las familias y no había problemas psicológicos, no había problema de depresión. ¿Qué quiere decir? Entonces estamos hablando de gente completamente normal. Es increíble. Estables psicológicamente, bien educados, altamente inteligentes, sí, que un día se volvieron chiflados. Ahora bien, escuchen este klal, esto es una regla, una norma. La gente es crédula. ¿Sí? Con un líder carismático, la gente creerá cualquier cosa. Incluso algo que le pidas que haga autodestructivo, lo va a creer. Siempre y cuando, escuchen bien, la mentira no la pueda chequear. ¿Por qué él tuvo que decirle a la gente que... ¿Por qué no le dijo, mira, que esa nave espacial se le reveló a tu abuelita? ¿Por qué no le dijo eso? Porque iban a chequear con... Porque vas a agarrar el teléfono a llamar a la abuelita a ver si es verdad que se contactaron contigo. ¿Y por qué no le dijo que se contactaron con tu mamá? Porque vas a llamar, mami, ¿es verdad lo que dice Applewhite? Dice, ¿qué dice Applewhite? Que el marciano te llamó. No, a mí no me llamó. Dile a ese que está loco. ¿Y quién le va a hacer caso? Nadie. Siempre y cuando yo pueda construir una mentira que nadie puede chequear, la gente es capaz de creer cualquier cosa. ¿Se entendió? Y así se forma cualquier religión. Bien, ahora... Para prueba tienes el nazismo. ¿Cómo? Para prueba tienes el nazismo. Muy bien. Ahora, eso, y todas estas religiones se aplica el teorema de Applewhite. ¿Qué dijo? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué dijo el Islam? Que Mahoma tuvo un contacto con Dios. ¿Cómo dices? Que Mahoma habló con Dios. O sea, que Dios le habló a Mahoma en una revelación. Que Dios le habló a Mahoma y alguien lo puede chequear. No. ¿Qué le dijo a los mormones? Las tablas, que vino unas tablas del cielo. Y aquí lo puede chequear. Y Pablo, cuando dice que se le reveló a Jesús, ¿quién lo puede chequear? ¿Se entendió el problema? Sí, claro. Sí, entonces, claro, la regla es, como dijimos, mientras que sea verificable. El problema de la teoría esta, sí, es que va en contra del teorema de... Por eso que la mentira presente es un problema para explicar el judaísmo convencional. Les voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona este problema? Yo, Moshe, vengo a ustedes, al pueblo de Israel, y les digo, sí, todos ustedes escucharon a Dios hablar. Todos ustedes escucharon a Dios hablar. Yo soy Dios, tu Dios, no tendrá otro Dios delante de mí. Moshe, sube a la montaña, recibe el resto de la Torá. Y todos ustedes me van a escuchar a mí tan convencidos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Tuve que subir y bajé, y aquí está el libro, señores, todos ustedes escucharon, aquí está el libro, mira, aquí está. Y entonces, damas y caballeros, ¿sí? Antes de entregarles este libro, tengo que prevenirles algo. No te me duermas, Baruch, que esto es importante. Antes de entregarles este libro, tengo que prevenir algo, ¿sí? Para que no te agarre por sorpresa. En la página 78, ¿sí? Vamos a comenzar con los hombres. Muchachos, estamos repartiendo unas pequeñas gilets, por favor, cada uno agarre esta gilet, ¿sí? Y de ahí, dice ahí que cada uno, en la página 78, dice que cada uno tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es muy sencillo, abran las piernas, ¿sí? Se colocan bien con los hombros rectos, tomen la gilet y un movimiento suave pero muy firme, hacemos ¡guau! Ahí hacemos la circuncisión. ¿Quién quiere empezar de ustedes? Ya va. A mí ya me decían. A mí ya me decían. ¿Saben por qué? Ok, ahora, ¿por qué se ríen? ¿Saben por qué se ríen? Porque ¿quién es? O sea, si yo te digo a ti que se lo di a tu abuelita y tú lo puedes verificar llamando a la abuelita, ¿quién es la persona más cercana a ti que tú podrías chequear la mentira? Tú mismo. Entonces la teoría, para explicar el judaísmo, tú no puedes utilizar la teoría de la mentira presente. Porque 3 millones de personas, si yo le digo que se tiene que hacer la circuncisión, si yo le digo a las mujeres que se tienen que quedar 3 veces al año solas, mientras los hombres van a Jerusalén en las 3 fiestas, pero que no se preocupen, ningún enemigo las va a atacar ni a violar. Y ustedes todas escucharon a Dios hablar, ¿verdad? Y es mentira. ¿Ustedes van a dejar a sus maridos solas? ¿A sus maridos que se vayan, las dejen solas? ¿Pero por qué, Raquel, si tú escuchaste a Dios hablar y te dijo que yo soy verdad y que hablé con... Y tú vas a decir, Señor, Miki, ¿cómo decimos acá?
Mikiti. ¿Qué significa Mikiti? Mi rey, yo te quiero mucho, pero yo no escuché a Dios hablar. ¿Cómo me vas a dejar sola aquí 3 veces al año? Como eso hay muchos ejemplos más donde la Torah pide cosas realmente difíciles y sería casi imposible convencer una masa tan grande a hacerlo. Y si yo te digo a ti que tú escuchaste a Dios hablar, se cae la teoría de la mentira presente. Y ese es el problema principal. ¿Se entiende? Sí. Bien. Voy a saltar un poquito. La teoría de la mentira pasada, la única que nos queda, ¿verdad? Ya con esto vamos a cerrar el ciclo y después soltamos la bomba. La teoría es la cesta donde todos los académicos ponen los huevos. ¿Por qué? La razón es, yo te digo a ti, no escuchaste nada, ¿sí? Y esto es bueno, ¿por qué? Porque ahora no sabrás que estoy mintiendo. Tú no escuchaste nada. Ya tengo un elemento a mi favor. Pero hace tiempo tus ancestros sí escucharon a Dios hablar. Baruch, ¿me escuchas? Tus ancestros sí escucharon a Dios hablar, pero no intentes chequearlos porque, bueno, porque ocurrió un desastre, ocurrió un cataclisma, algo ocurrió y fue olvidada por el pueblo, ¿sí? Y yo, Freddy, te estoy trayendo otra vez, te estoy devolviendo la tradición. ¿Pueden chequear ustedes esta mentira? No la pueden chequear. Perfecto, vamos bien. Yo puedo decir que esto ocurrió hace 500 años, 1000 o 1500 años, da igual, pon la edad que hace 2000 años, lo que tú quieras. Más lejos lo ponga, mejor. Entonces, esta mentira perfectamente pudo haber comenzado el judaísmo como lo vemos hoy, no hay problema, sí. ¿Cómo le llegó a él? ¿Cómo él es el único que lo puede recuperar? Bueno, acuérdate que soy un tremendo líder. Yo te tengo que convencer a ti, a toda una comunidad de lo que ocurrió. Se asume que es una mentira. Por supuesto, seguimos en la mentira y estoy ahora descubriendo dónde está la caída. Bien. Ahora, ¿esa mentira sí pudo haber comenzado el judaísmo? Sí. Y por eso, señores, todos los académicos conocidos, quienes niegan el origen divino de la Torá, ponen todos sus huevos en esta canasta. ¿Se entendió? Ahora, un pequeño problema con la teoría de la mentira pasada, ¿cuál es? Y escuchen bien, aquí va la cosa. Si te acercas a cualquier no judío que tenga un PhD en estudios judaicos y le preguntas, ¿sí?, de cualquier universidad del planeta, y le preguntas lo siguiente: disculpe, mi querido amigo, de acuerdo a la mitología tradicional judía, ¿sí?, a la mitología ortodoxa, ¿me puede usted decir el nombre de la persona que subió a la montaña y bajó la Torá? ¿Qué te van a decir? Moisés. Todo el mundo sabe que fue Moisés. Y si tú le preguntas, sí, por supuesto, hizo una gran contribución, Moshe, todo el mundo sabe. Y si Mr. Johnson, perdón, señor Martínez, ¿usted me podría decir entonces cómo se llama el señor que guió a los judíos a la tierra de Israel? ¿Qué te va a contestar, Marcos? Moisés. No, a la tierra de Israel. No, sos palestino. ¿Quién los llevó a la tierra de Israel, los judíos? ¿Quién los llevó? Hashem. No, ¿quién los condujo? ¿Cómo se llama el personaje bíblico que los condujo a la tierra de Israel? Yoshua. Todo el mundo lo sabe. Cualquier persona que sabe Biblia un poquito sabe que fue Yoshua el que condujo a los judíos a la tierra de Israel. Ya Moshe murió. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, obviamente fue Yoshua, todos saben eso. ¿Y cómo se llamó el Señor que retornó a la vuelta a los judíos del exilio babilónico primero, cuando hubo un primer exilio de la destrucción del primer templo? ¿Cómo se llamó ese Señor que hizo que retornaran los judíos a la tierra de Israel por segunda vez? Esdras Sofer. Todo el mundo sabe la historia. El nombre del que codificó la Mishnah, ¿cómo se llama? Si vas a cualquier académico te va a decir, y te lo va a decir en español, Judá el príncipe. Ajá. En realidad, ¿cómo es? Es Judá Anasí. Claro. Te lo van a decir, eso es materia de estudio en cualquier universidad. Ok, muy bonito. Y le vas a preguntar, Mr. Smith, por favor, ¿me puede decir quién recopiló la Gemara? Te va a decir, claro, por supuesto, fue Rabina y Rabashi, sabido, Rabina y Rabashi. Eso es sabido, eso es historia, Rabina y Rabashi, están todos los libros de historia.
Son famosos, son nombres famosos, conocidos. Tú abres un Talmud y ahí sale totalmente clasificado quién es cada quien. Estos nombres son famosos y conocemos los nombres de todos aquellos que hicieron una contribución con la historia judía. ¿Quién no conoce la historia judía? Los académicos saben. Pensemos por un minuto. La persona más importante de la historia judía, de acuerdo a la mentira de la teoría pasada, fue Moshe. ¿Sí? Fue Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe subió a la montaña y recibió la Torá. Esa es la persona más importante de la mentira judía. Bien, se la dio a los judíos, la aceptaron, todos se hicieron ortodoxos religiosos. Muy bien. Y la mantuvo por varias generaciones. Luego ocurrió que un desastre, se perdió y por 2000 años nadie sabe dónde está. Hasta que, escuchen bien, hasta que vino el segundo personaje más grande de la historia y la devolvió al pueblo judío. ¿Quién es? Freddy. Freddy, el segundo personaje más importante de toda la historia judía. El problema ¿cuál es, señores? ¿Quién es ese Freddy? Tomando en cuenta la vasta historia judía, no existe ningún registro de la crisis más grande de la historia. ¿Dónde está esa crisis? No hay ningún registro de esa crisis. ¿Dónde está el cataclismo que hubo en ese judaísmo que se perdió? No está registrado en ningún libro. ¿Y dónde está Freddy? Es el segundo más importante que Yoshua. ¿Dónde está? Fue el que rescató la Torá a los judíos. ¿Dónde está Freddy? Hay cronología. Ya. Mira lo que está diciendo. Esto es que durante 2000 años los judíos no supieron nada sobre el evento del monte Sinai, ni tampoco hay ningún registro sobre Freddy. Ahora, si es un experimento interesante, mira lo que dijo el señor Bemoa. Escuchen bien. Si es un experimento muy interesante, ¿sí? Y se le preguntó a un anciano, un rabino en Jerusalén, alguien quien tenía una tradición consistente, proveniente de Europa, se le preguntó lo siguiente. Toda esta cuestión judía se le preguntó, y le preguntaron, ¿cómo sabe que es verdad? ¿Qué contestó ese señor? Un rabino, un señor mayor, dice, toda esta cuestión judía, ¿cómo sabes que es verdad? Sencillo. Dice, yo lo escuché de mi rabino. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el nombre de su rabino? ¿Qué contestó? Se llama Rabbi Yeruhan Lebovich. Muy bien. ¿Y cuándo murió? 1873 a 1936. Perfecto. Lo chequeo y efectivamente existió. Y vemos una cierta relación entre Rabbi Yeruhan y este señor. Perfecto. Ya corroboro la primera eslabón, Baruch, primer eslabón. Empiezo a investigar y le digo, ¿y quién fue el rabino de Yeruhan Lebovich? Entonces encuentro los libros, ¿sí? Y me dicen todos los libros que el Rabbi Yeruhan Lebovich fue el alumno de ¿quién? De Rabbi Simcha Zitzel Ziv. Oh, qué interesante. Voy, lo chequeo y efectivamente sigo rastreando. Y cuando yo quiero averiguar quién fue el rabino Simcha Zitzel Ziv, encuentro que el estudio, ¿sí? Que estudió con quién estudió con el Rabbi Israel Misalanter. Lo chequeo y efectivamente en los libros aparece que fue el alumno Rabbi Israel Misalanter. Confirmo la fuente, efectivamente hubo una relación entre los dos. Sigo jugando con este juego hasta que producimos este documento interesante. Fíjense. Este documento, yo sigo chequeando y esto es historia. Y llego ¿hasta dónde está Moshe Rabbenu? Tú agarras a cualquier, y esto es un señor que le preguntaron en Jerusalén, puedes agarrar a cualquier personaje sefaradí, ashkenazí, taimaní, y le haces el mismo experimento y te pueden decir, te pueden hilvanar la historia, ¿sí? ¿De dónde aprendieron toda esta mentira histórica? ¿Sí? Te van a decir de su maestro, y su maestro es su maestro. Y lo puedes ir chequeando, y al final vas a llegar ¿a dónde? Hasta Moshe Rabbenu. Un linaje perfecto, bien trazado. Aquí no hubo ningún cataclismo. ¿Dónde está el cataclismo? ¿Dónde está el olvido masivo? ¿Dónde está la amnesia histórica, social? ¿Dónde está el fenómeno? ¿Dónde está Freddy? ¿Se entendió? Sí. Todo. La verdad, señores, yo creo que hasta aquí sería suficiente. Hay otra parte que no la quiero dar porque es tarde, que es la bomba. Pero no la voy a dar porque ya son las 9:20. Así que... Pero podría haber sido Moshe el que lo inventó todo. Sí, pero no lo pueden dejar para 2 meses. Pero ya va, si lo inventó Moshe todo, ¿en dónde lo clasificarías tú? Si tú lo... Entonces, ¿dónde empezó la mentira? Con él. La mentira con él. Ok, entonces, ¿cómo fue?
¿Cómo le dijo simultáneamente a todos esos y convenció a 3 millones de personas? Sí. Es imposible. Imposible. Por eso que los críticos bíblicos están obligados a decir que hubo una pérdida, pasó algo en la mitad y después alguien la recuperó y la entregó. Porque si no, es imposible convencer a 3 millones de personas. Imposible. Y que nadie diga, esto es mentira. Te lo digo, acá ¿cuántas personas entran? 200 personas. 200 personas. 300 personas. Háblale a 3 millones. ¿Ah? Y simultáneamente que todo el mundo te lo cree. Y que todo el mundo te cuente la misma historia. Y si tú vas al Seder de Pesaj en cada casa judía, ¿qué te van a decir? La misma historia. Y si haces el ejercicio con el Rabbi Yeruhan Lebovich, podemos agarrar a cualquier personaje de Halab, de Marruecos, y le preguntas quién fue tu maestro, y te van a decir mi maestro, el Rabbi Atías. Y el Rabbi Atías te va a decir, cada uno, ahí van a llegar y después, no sé, el Baba Sali, no sé qué, papá, y van a llegar a dónde, el Arizal, Maimónides, Rishonim, Aharonim, Geonim, Moraim, Tanaim, hasta llegar a los profetas hasta dónde, hasta Moshe Rabbenu. Entonces, ¿dónde está Freddy? Si Freddy fue el acontecimiento más importante del judaísmo, debería estar en alguna biblioteca en alguna parte del mundo. Y ahí se les cae toda la teoría. Señores, tienes que dar la segunda parte. En 2 lunes. Vamos a dar la segunda parte. Quiere, bueno. ¿Ah? ¿Cómo hicieron para caer con ese señor de pelo? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo dices? Dice el de Applewhite, ¿cómo cayeron con Applewhite? ¿Cómo cayeron? Bueno, Moisés, yo tengo poder de convicción y yo te convenzo a ti y empiezo poco a poco hasta que yo te persuado. Se llama el poder de persuasión. ¿Nunca escuchaste el poder de persuasión? ¿Cómo hizo Hitler para mover a las masas? Hay poder de persuasión. Yo te puedo, pero siempre y cuando no te diga algo que pueda chequear. Si yo te doy una información que tú puedas chequear, lo primero que vas a hacer antes de tomar partida en mi club, vas a chequear. Y ahí se cae todo. Pero ahí se me cae todo. Por eso que la Torá no tiene miedo en ponerte tanta información que puedas chequear y refutar, como lo de los peces, como las estrellas, tanta información que las profecías. Ve y chequea, profecías a futuro, todas se cumplieron. ¿Por qué la Torá no tiene miedo de poner profecías? Porque las puedes chequear, ve, chequéalas. Lo de Alemania sale en Masaret Megilá. Todo sale, todas esas profecías salen. Entonces, si tú estás dispuesto a poner información que cualquiera pueda refutar, entonces ya me estás trancando el juego. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, aquí lo que me queda decir es que no hay otra teoría más que decir que la Torá es Emet. Claro. Y si es así, ya me compromete a cuidarla, a quererla, a cumplirla, ¿sí? No con fe, con cabeza, con cabeza. Nosotros no somos miembros de ninguna secta. Nosotros no venimos aquí a obedecer a un líder que apareció, un lunático que amaneció hace 2000 años y convenció a su grupo y soy consecuencia de ese grupo trasnochado. No, somos la única religión que se atrevió a escribir por escrito qué otro pueblo, ¿sí?, tiene un Dios que lo sacó con mano fuerte y brazo extendido. Claro. Si la Torá me escribió eso hace 3300 años, corre otro riesgo. Que otro pueblo que otro pueblo lo diga. Y no ha pasado. Si no ha pasado, ¿y por qué no pasa? Si es el argumento más fuerte que cualquiera pueda llegar a tener, ¿por qué no lo usan? Porque ¿cómo lo inventas? ¿Cómo lo metes? No, y la cosa es que los goyim reconocen Todos, que lo nuestro es seguro, verdad. todos reconocen. Ellos están dudando de lo de ellos. Todavía no. Bueno, si quieren podemos dejar para una segunda oportunidad la bomba.